Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando toda la iglesia lo tiene, decimos amén, para poder todos juntos leer la palabra. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Palabra de Dios. ¿Cuándo deseamos crecer espiritualmente, hermanos? Amén. Es lo que precisamente Dios va a hablar en esta tarde, sobre el crecimiento espiritual. Amén. Pablo hablaba en este versículo, ¿verdad? Y dice una palabra muy específica cuando él dice, yo era niño, ¿verdad? ¿En qué tiempo está hablando? En un tiempo pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando continuamos leyendo el versículo dice que había llegado a ser un hombre y había dejado, dice, de hacer las cosas que hacía un niño. Amén. Ahora estamos refiriéndonos lógicamente a lo espiritual. ¿Cómo es un niño espiritual? ¿Qué características tiene un niño espiritual, hermanos? Si nos vamos a lo físico, muchos de nosotros ya tenemos hijos grandes, ¿verdad? Pero hemos pasado por la etapa de criar niños chiquitos. ¿Cómo es el niño? Cuando tú lo llevas a un lugar, a una reunión de adultos, ¿verdad? El niño se aburre, ¿verdad? El niño se queja, dice, quiero irme de este lugar, mami, ¿a qué hora nos vamos? ¿Y a qué hora nos vamos? El niño siempre está molestando, el niño siempre está quejándose, el niño siempre de repente está sacando su pataleta, está haciendo ahí de las suyas con el papá y la mamá, ¿verdad? Pero cuando los hijos empiezan a crecer y empiezan a obtener un crecimiento, no solamente físico, sino también empiezan a madurar espiritualmente, ¿no? ¿Cómo vamos a ver a una persona espiritualmente madura? Vamos a darnos cuenta, ¿por qué? Porque el comportamiento de la persona ya no va a ser como la de un niño, ¿sí? Quiere decir que si yo antes me quejaba, ahora en la madurez espiritual, ¿no? La persona madura ha aprendido que a no quejarse, sino que llevar toda circunstancia a la presencia de Dios. Amén. Aprende a solucionar los problemas, ya no ahogándose, ya no de repente diciendo, desesperándose, sino sabiendo que su confianza está en Dios. Amén. Y Pablo había logrado esto, ¿verdad? Muchos de nosotros nos hemos preguntado y decimos nosotros, Señor, ¿algún día verdaderamente cambiará mi condición? Sí, hermanos. Pablo pudo lograrlo. Y era hijo de Dios como nosotros. Pero había algo que Pablo tuvo que hacer para alcanzar la madurez espiritual. Tuvo que reconocer primeramente cuál era su condición. ¿Ustedes creen que Pablo no analizaba su comportamiento, sus palabras, pero fue el deseo y el anhelo de su corazón conocer más de Jesús, llenarse más de la presencia de Dios para que él pudiera hallar los medios, ¿no?, espirituales para alcanzar la madurez? No crean que él logró la madurez solo. La presencia de Dios tuvo que transformar la vida de Pablo. Eso lo vemos. Cuando Pablo decía, lo malo que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Qué estaba dando a reflejar? Que aún había niñez espiritual, había algo que le faltaba a Pablo. Pero ¿qué dice? Que había dejado de ser niño y había llegado a ser un hombre y había dejado de comportarse como un niño. Y saben, aquí en este versículo nos podemos dar cuenta el deseo de Dios para nosotros. Dios desea que también la iglesia de Cristo dejemos de ser niños
y llegamos a tener la madurez espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hizo la obra en la vida de Pablo, y Pablo llegó a ser una persona madura, ¿verdad? ¿Pablo fue útil para la obra o no? Sí. Y Dios ha puesto mucho potencial en cada vida. Dios sabe, les ha dado los medios para que cada uno de ustedes podamos servir dentro de la casa del Señor. Pero ¿sabe qué necesitamos? Desear, pedir y buscar hasta encontrar, como lo hizo Pablo, la madurez espiritual, el crecimiento espiritual. Amén. Precisamente vamos a ver esto en un texto ya muy conocido, pero vamos a ver en 1 de Pedro 2:2. Estas palabras también dijo Pablo. Ese texto lo llevamos en estudio del libro, lo hemos leído un montón de veces, ¿verdad? 1 de Pedro 2:2. Yo sé que si lo decimos, ya lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? En este versículo vamos a ver uno de los medios que ayudó a Pablo a encontrar la madurez espiritual. Y Pablo recomienda esto también a la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor. Dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para la salvación, ¿no? Habla, dice, ¿no? Como niños recién nacidos. Sabemos que todos al recibir a Cristo hemos nacido de nuevo. Hemos tenido una etapa de ser niños, pero no siempre nos vamos a quedar niños. No siempre tenemos que quedarnos bebés. El deseo de Dios es que nosotros podamos crecer espiritualmente y llegamos también a ser hombres y mujeres maduras en la fe. Y Pablo da a conocer que uno de los medios para poder nosotros hallar el crecimiento y la madurez espiritual es por la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer, y acá detalle dice para la salvación. Y cuando habla para la salvación, sabemos que para ser salvos, hermanos, dice la palabra del Señor que debemos ser frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, porque sabemos que allá arriba no va a entrar, dice, nada corrupto, nada que sea impuro. Tenemos que llegar a ser santos como Dios es santo. ¿Qué le ayudó a poder cambiar, a poder transformar la vida de Pablo? Sabemos la historia de Pablo, quién era Pablo, pero también sabemos qué llegó a ser Pablo. Amén. La palabra de Dios pudo ayudar a obtener ese crecimiento y esa madurez, porque Pablo pudo aprender que en las Escrituras, cuanto más conocía de Cristo en la palabra, ¿sabe qué pasaba? Pablo podía honrar a Dios conforme a su voluntad. Es por medio de la palabra que nosotros llegamos a conocer cuál es la voluntad, la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Es por eso que es necesario, hermanos, que todo creyente, que todo aquel que ha recibido a Cristo y estamos en búsqueda de su presencia, necesitamos tiempo de lectura de la palabra. Ya que cuando dice que sea como un niño recién nacido, siempre le hemos dicho, es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, y yo sé que todos sabemos, la palabra es el alimento espiritual, pero ¿qué tanto alimentamos nuestro espíritu? ¿Qué tanto alimento a ese hombre interior con la palabra, si yo sé que la palabra de Dios es el alimento de mi espíritu? Así como yo puedo alimentar este cuerpo físico con alimento físico, alimento natural, nuestro espíritu también necesita este alimento para que pueda fortalecerse y pueda crecer. Amén. ¿Quién de nosotros estaría contento, estaría tranquilo viendo a sus hijos que no crecen?
¿Hay alguien que no se preocuparía? Estoy segura que sí. Las mamás sabemos llevar a los hijos al control de niños sanos, ¿verdad? Donde el doctor lo talla y lo pesa. Y cuando ve que todo está muy bien, el doctor dice muy bien, el niño está incorrecto, está creciendo muy bien. ¿Por qué? Porque es sinónimo de salud. Y así mismo nosotros también en lo espirituales, como seres espirituales, porque ahora el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y ese Espíritu necesita aún más llenarse de su presencia. El Espíritu que viene por la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos nosotros que tomar, leer, darnos un tiempo de poder meditar la palabra. ¿Cómo yo voy a crecer espiritualmente si no alimento mi espíritu? ¿Ustedes creen que Pablo no se tomaba un tiempo para poder con los discípulos hablar de Jesús? Cuanto más conocía de Jesús, eso le ayudaba a él a crecer en la obra de Dios. Le ayudaba a él a fortalecerse, a seguir la voluntad de Dios. Se estableció, ¿verdad?, como apóstol, porque Dios lo llamó para hacer su voluntad. Pero Pablo también tuvo que acatarse a la palabra de Dios. Él no hizo nada por su cuenta. Él tenía que ser también guiado por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos la guía de la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces la palabra tiene que ayudarnos a crecer, pero si nosotros deseamos y la buscamos, el alimento está ahí. Papá nos ha dado el medio. ¿Quién no tiene Biblia aquí? Yo creo que todos cargamos una Biblia, ¿verdad? Entonces, si tenemos la bendición de tener una Biblia en casa, ¿verdad? Entonces, esa palabra es palabra de Dios, es palabra de nuestro Padre. Y debemos nosotros tomar ese alimento para fortalecer nuestro espíritu. Queremos crecer para la salvación. Queremos verdaderamente que por medio de la palabra nuestra vida sea transformada para llegar nosotros a dar frutos. Esos frutos que Dios espera de nosotros para que cuando Cristo venga por nosotros nos pueda encontrar preparados. Pero si no fortalecemos el espíritu, siempre estaremos como niños, ¿sí? El niño no puede crecer si no lleva una correcta alimentación. El niño no puede estar sano, no puede estar robusto si no lo alimentas adecuadamente. Recuerde algo, no estamos hablando de alimento físico, ahora estamos hablando de alimento espiritual. ¿Sí? Porque de repente vamos a decir, no, la hermana está muy gordita, ¿no? Estamos hablando de espiritualmente. Si Dios nos preguntara o Dios pasara la radiografía así y nos viera en qué estado estamos, cuando el niño llega a los 6 meses, hermanos, en el control le mandan a sacar hemoglobina para ver si tiene anemia o no, para ver si la leche que está tomando le es suficiente para que el niño pueda seguir, ¿verdad? Empieza a comer el niño, ¿ya? Y al año vuelven a mandarle a sacar hemoglobina, hermanos, para ver si la mamá lo está alimentando correctamente. ¿Cuántos de nosotros, no, si nos sacaran esa hemoglobina espiritual, cómo saldríamos, hermanos? Bueno, lleno de hemoglobina sea espiritual, que reviente, que rebose, o cuántos estaremos anémicos, ¿verdad? Entonces, conforme tú alimentas el espíritu, el hombre interior, es lo que te va a ayudar a ¿qué? A tener un crecimiento, ¿sí? Nosotros anhelamos crecer, pero necesitamos el alimento espiritual. Recuerde que la base de todo cristiano es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ir a Salmos, hermanos, capítulo 1. Aquí nos va a dar un claro ejemplo. Capítulo 1, Salmos.
Vamos a leer del versículo 1, Salmos capítulo 1, del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿le dice?, está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Si hablamos de una persona, ¿no?, que dice que está dando en todo tiempo fruto, podemos ver que está viendo una persona que constantemente, ¿no?, dice su deleite, que es la palabra de Dios. Y lo ilustra como un árbol, dice, será como un árbol plantado, dice, junto a aguas, ¿no? Es como que al deleitarse, al recibir la palabra, al meditar en ella, dice, ¿no?, es como que el agua que alimenta y hace crecer y fortalecer ese árbol, y dice que llega en todo tiempo, da fruto. ¿Y qué fruto creen ustedes que dará ese árbol, ¿no?, que representa nuestra vida? Si en todo momento, dice, ha aprendido, dice, a deleitar, de su deleite es la palabra. No puede vivir sin llevar la dirección de la palabra de Dios. ¿Qué fruto creen que pueda tener? Espirituales. Y esos frutos que habla la palabra, ¿verdad? Amor, gozo, paz, estará dando fruto, dice, en todo tiempo. Habrá siempre un crecimiento. Déjenme decirle que un árbol no puede crecer, ni menos dar fruto, ¿no?, si él no se alimenta y da los necesarios nutrientes por las raíces, ¿verdad? No va a poder dar fruto. ¿Qué necesita este árbol para poder crecer y dar fruto? Agua, ¿verdad? ¿Por dónde lo absorbe esa agua? Por las raíces, ¿verdad? Y para que el árbol sea un árbol firme y pueda crecer así bien firme y nada lo mueva, ¿no?, necesita, cuanto más grandes y profundas sean las raíces, ¿no?, ese árbol va a ser un árbol seguro y va a crecer, ¿no?, frondoso, y va a dar mucho fruto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el fundamento de todo cristiano? Decíamos, la palabra. Todo cristiano necesita doctrina. Todo cristiano necesitamos meditar la palabra. ¿Necesitamos llevar los estudios? Sí, necesitamos llevar estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque todo es referente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos va a ayudar, dice, a crecer espiritualmente para dejar de ser niños. ¿Quieres ser como ese árbol que en todo tiempo dé fruto? Necesitamos deleitarnos en la palabra. Vemos el fruto de este hombre de Dios, de esta mujer de Dios. ¿Qué dice? Bienaventurado, dice que va a ser el hombre. ¿Por qué? Porque la palabra, al darle crecimiento y madurez espiritual, va a producir un fruto en ellos. ¿Y qué cosa hace este hombre? Dice, no se ha sentado, dice, en silla de escarnecedores. No se ha juntado, dice, con pecadores. ¿Qué es lo que busca esta persona al crecimiento espiritual y madurez espiritual? ¿Agradar a quién? Agradar a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué le ayuda a crecer? ¿Qué le ayuda a mantenerse firme? La palabra. Queremos crecer espiritualmente. Dile a tu hermano del costado, necesitamos meditar la palabra. Necesitamos meditar la palabra. Porque sabe, no solamente consta en desear. Es muy bueno desear. Pero Pablo no solamente deseó la palabra, no solamente tuvo el deseo de conocer la palabra, conocer a Cristo, sino que lo buscó hasta encontrarlo. Porque cuando Pablo dice, yo era niño,
mas ahora dice, ¿no? Es un hombre y ha dejado las cosas de niño. Es que Pablo no solamente lo deseó, sino que Pablo lo buscó y lo halló. Amén. Pudo encontrar también una dirección en la palabra que le dio ese fundamento espiritual para que Pablo pudiera soportar todas las cosas que se le venían. Si nosotros hemos leído muchas historias de Pablo, hermanos, vemos que Pablo pasó duras cosas, pero su madurez espiritual le ayuda a estar firme en todo tiempo. O vemos que en un momento Pablo se desanima, o vemos un Pablo que dejó de orar, o vemos un Pablo que se daba vacaciones y no hacía la obra. Aunque pasaba duras cosas, la madurez y el crecimiento espiritual que había logrado Pablo por medio de la palabra le ayudaba a poder mantenerse ¿qué? Firme, constante en la obra. ¿Queremos crecer? Sí. ¿Necesitamos crecer? Sí, necesitamos crecer. ¿Para qué? Para también, así como Pablo, ser útiles para la obra del Señor. Amén. Amén. ¿Qué otro medio necesitamos para poder crecer? Vamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios. Seis, 18. Dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos aquí también lo importante, ¿no?, del crecimiento espiritual, el cual nos ayuda a la oración. Porque habla, dice, ¿no?, velando y perseverando. Una persona madura siempre está preocupada por el resto, siempre está preocupada en la obra, siempre está constante. Amén. ¿Qué es lo que ayuda a mantenerte constante en la obra? La oración. Y ahora, ¿cuántas veces al día de repente nosotros tomamos un tiempo para poder orar y tener comunión con Dios? Queremos crecer. Aquí nos da otro medio. Hemos visto la palabra, ¿verdad? Ahora, otro medio que nos ayuda a crecer es la oración, hermanos. El poder conversar con el Padre, el tener un tiempo de comunión con Dios, dice, ¿no?, es algo que nos va a ayudar a ser constantes, perseverar en la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos permanecer firmes así? ¿Qué necesitamos? Orar. Necesitamos orar. Tenemos que también disponer nuestro corazón, hagamos un tiempo para poder conversar con el Padre. Si yo no converso con el Padre, ¿cómo voy a poder conocer lo que Él quiere que yo haga? ¿Por qué camino yo debo andar? Hermana, es que me va a hablar por la palabra. Necesitas tú también conversar con el Padre. El Padre te va a hablar y tú también necesitas conversar con Él. Amén, gloria a Dios. Amén. No solamente el Padre quiere hablar y hablar, necesita escucharte también. Y necesitamos tener esa comunión. Y dice, orando en todo tiempo. ¿Sí? Y cuando menciona ser constantes, quiere decir cada día, todo momento. La persona que todavía muestra ese símbolo o ese ¿no?, de ser un niño, ¿sí? El niño, ¿cómo es? Un día quiere y otro día ya no quiere, ¿verdad? Y a veces es difícil entender a los niños, ¿no? Ay, este chiquito me dice quiere ir, ahora me dice que ya no quiere. Y a veces estamos así, ¿no? Pero la persona que llega a ser madura espiritualmente, ¿sí?, tiene, ¿no?, toma sus decisiones con precisión, fija su meta, fija su visión y a eso se enfoca, ¿sí? Y la oración dice que nos va a ayudar a crecer, pero tenemos que ser, ¿qué?,
constante. Dice, cada día. No sé si me están entendiendo. A veces oramos, pero suele que oramos un día, o estamos orando muy bonito, ¿no? Y luego como que dejamos de orar, ¿sí? Entonces, para hallar la madurez y el crecimiento espiritual que Dios quiere en nosotros y quiere dar a su pueblo en este tiempo, ¿sí? En este nuevo año que estamos empezando, necesitamos formarnos, ¿no? En una disciplina también para que nosotros podamos orar, no un día, no una semana, no un tiempo, sino todos los días. Cada día, dice la palabra. Cuando nosotros empezamos a buscar la presencia, vamos a ver crecimiento, hermanos. Vamos a empezar a ver madurez. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú y yo entremos a orar a la presencia de Dios, ¿con quién te vas a encontrar ahí? Con tu Padre. El Espíritu Santo, ¿no? Va a empezar a hacer la obra en nosotros. Dígame, la obra del Espíritu Santo. Cuando dicen los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, fe, benignidad. Esos frutos van a empezar a reflejarse en nuestras vidas. Amén. ¿Necesitamos orar? Sí, necesitamos orar. ¿Queremos crecer espiritualmente? Necesito orar. Amén. Necesito orar. Amén. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:17. Eso también ya lo conocemos. Chiquitito. ¿Qué dice, hermanos? En 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Orar sin cesar. ¿Y qué entendemos cuando dice sin cesar? Uy, que todo el día, las 24 horas del día tengo que orar, ¿no? Ya no voy a cocinar, no voy a atender a mis hijos y todo día, tarde y noche voy a orar, ¿no? Dice sin cesar. ¿Qué cosa quiere decir? Que cada día nosotros tenemos que dar un tiempo a la oración. Que no debemos dejar ni cesar de orar, de pedir al Señor por medio de la oración fortalecimiento espiritual, crecimiento espiritual, todo lo que nosotros podamos necesitar en lo espiritual, tenemos que hacerlo por medio de ¿dónde? De la oración, ¿sí? Pero dice sin cesar, como decimos un momento, no que sea un día, un tiempo, sino que la oración tiene que ser constante en todo tiempo. ¿Jesús oraba o no oraba? Sí oraba. ¿Y en qué tiempo creen que oraba Jesús? De madrugada. ¿Oraba en las madrugadas? ¿Solamente en las madrugadas creen ustedes? En cada momento y situación que él sentía la necesidad de poder orar al Padre, dice que él dejaba a sus discípulos y se iba a un lugar apartado y ahí buscaba, dice, orar al Padre. Amén. Jesús también oraba. Jesús también fue hombre como nosotros, estuvo en esta tierra y necesitaba fortalecimiento espiritual por medio de la oración. Nosotros necesitamos fortalecimiento, necesitamos crecer, necesitamos ser maduros espiritualmente, pero necesitamos orar. Si yo no converso con mi Padre, si yo no dejo que el Padre trabaje en mí, ¿cómo yo voy a poder crecer espiritualmente? Siempre quedará simplemente en un deseo. Pero si no busco, ¿no dice su palabra que el que busca halla? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar. Pablo no solamente lo deseó, sino que lo buscó hasta encontrarlo. Por eso que Pablo dijo, fui niño. Pero no dice que continúa siendo niño, sino que el estado de Pablo, su fruto, su vida, se vio reflejado en una madurez espiritual gracias a que él dispuso su corazón, ¿para qué? Para escudriñar las Escrituras, para darse un tiempo de oración, para buscar la presencia de Dios y poner en primer lugar a Dios en su vida. Eso le ayudó a Pablo a poder alcanzar
la madurez espiritual. Es por eso que Pablo dice, ¿no? Yo era niño. ¿Y cuántos queremos un día decir, yo era niño, así como Pablo, ¿no? Y poder lograr decir así como Pablo, mas ahora, ¿no? Soy un hombre, soy una mujer madura en la fe. Amén. Tenemos que llegar, porque si Pablo pudo, también nosotros podemos. Porque el mismo espíritu que habitó en la vida de Pablo es el mismo espíritu de Dios el que habita hoy en nosotros. ¿Creen ustedes que podemos llegar al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual que Dios desea? Sí. Y es por eso que Dios nos está hablando en esta tarde, ¿no? Que para poder crecer necesitamos nosotros, ¿no? Escudriñar las Escrituras, ¿no? Orar. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Nosotros. Pablo tuvo que decidir. Pablo tuvo que darse cuenta, su comportamiento era como un niño. Tal vez sus palabras, como dice, no, yo hablaba como niño. ¿Cómo sería el vocabulario de aquel niño? Tal vez aún de repente en carne juzgaba, dice, no, juzgaba como niño. De repente llegaba a la crítica, a la murmuración. Si aún todavía estamos con actitudes de niño, ¿verdad? Si hay cositas de repente que todavía dan a conocer que estamos en esa actitud de niño, tenemos que decirle al Señor que nos ayude a poder ¿qué? Alcanzar la madurez. Dejemos de ser niños para poder llegar a ser hombres y mujeres espiritualmente maduros. ¿Anhelamos servir al Señor? Amén. Y yo sé que el deseo de poder servir a Dios y el amor que nosotros sentimos a Dios es el que nos va a ayudar, hermanos, a tomar la decisión, porque nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Sí? No consta solamente en desear, sino que yo tengo que tomar la decisión de decir, Señor, yo hoy me propongo este nuevo año que estamos empezando, si el año que ya pasó, tal vez hasta ahí hemos vivido de repente como niños, de repente descuidando nuestra vida espiritual, porque la vida de la persona madura es responsable en su vida espiritual. El niño descuida. ¿Por qué? Porque el niño no tiene responsabilidad, pero la persona madura es responsable. Y eso lo muestra ¿en qué? En su trabajo, lo muestra en el estudio, lo muestra en donde ellos se desarrollan. Y si lo llevamos al ámbito espiritual, la persona madura no descuida la lectura de la palabra, la oración y todas las responsabilidades, ¿no? Que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos. Amén. Porque ¿quién me va a decir aquí que no sabemos, que no conocemos, que Dios nos manda por medio de su palabra que debemos escudriñar las Escrituras? Lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces, con tantas cositas que tenemos que hacer, a veces descuidamos, ¿verdad? Hay veces también nos levantamos apurados, ya no oramos, se nos pasa el día y ya no oramos, ¿verdad? Entonces pasarán los días, pasarán los años y pasará tiempo dentro de la iglesia y probablemente no haya un crecimiento espiritual. Y usted muchas veces se pregunta, ¿y por qué sigo igual? Porque necesito escudriñar las Escrituras y necesito poder orar. ¿Sí? La persona madura no descuida su comunión con Dios. La persona madura sabe que en la palabra de Dios hay vida. Ahí dice, el Señor nos va a guiar por el camino correcto. Cuando le hemos dicho al Señor, Señor, guíame tú, guíame por tu camino, Señor? Porque a veces nosotros, hermanos, queremos irnos por otros caminos, pero ¿quién más que nuestro Padre Celestial es el que va a guiar nuestros caminos? Dice, por senda de justicia. Necesitamos su palabra, necesitamos tener un tiempo de oración. Sé que a muchos de nosotros nos cuesta, hermanos, de repente levantarnos en la madrugada y orar. Pero saben, aunque a usted le parezca imposible, solamente basta un corazón dispuesto. Solamente basta alguien que tome la decisión de decir, Señor, yo deseo, yo quiero, yo lo voy a hacer. Amén. Ayúdame. Y Dios, ¿sabe qué va a hacer?
Dios va a hacer una obra maravillosa, hermano. A veces hasta ponemos alarma, ni la oímos, hermanos. O a veces escuchamos la alarma, lo apagamos y seguimos durmiendo, ¿verdad? Pero cuando tú deseas, así no solamente un deseo, un simple deseo, sino de lo profundo de tu corazón, y tú te propones, es decir, no te conformas, dice Señor, sé que no he podido crecer espiritualmente porque he descuidado mi comunión contigo, porque he dejado de leer la palabra, pero no me conformo, Señor, ayúdame, yo quiero. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Sin necesidad de despertador, Dios te va a levantar, te va a quitar el sueño. Dios va a empezar a poder manifestar en tu vida si tú lo buscas, si tú te decides. Dios lo va a hacer. Porque desea el Señor que su iglesia crezca espiritualmente para la salvación. Porque eso es el propósito. Que cuando Cristo venga por la iglesia, tú y yo lleguemos a irnos con Cristo para la salvación, hermano. No que la iglesia se quede a aparecer en esta tierra, hermano. Dios ha dado su vida para que tú y yo seamos salvos. Así que la iglesia de Cristo, decide en tu corazón, dile a tu hermano a tu costado, vamos a decidirnos a buscar la presencia de Dios para poder crecer. Anima a tu hermano ahí. Como que no lo veas muy convencido, pero dile, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Solo no lo vas a hacer, Dios nos va a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir a Isaías 58:6. También es un texto muy conocido, ¿verdad? Otro medio por el cual Dios también nos va a ayudar a crecer, hermanos. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Para ver un crecimiento espiritual tiene que haber sanidad del alma. Tenemos que nosotros anhelar que Dios sane este corazón, ¿sí? ¿Cómo va el Señor sanar nuestro corazón y cómo va a romper con todas esas ligaduras y ese yugo y esa opresión que habla la palabra si no ayunamos? Cada cosa y cada arma y cada medio que Dios nos ha dado para poder nosotros hallar fortalecimiento, crecimiento espiritual, es en beneficio del creyente. Si necesitamos crecer espiritualmente, si tú y yo somos conscientes que necesitamos crecer, pero necesitamos sanar este corazón, yo tengo que tener un tiempo de ¿qué? De ayuno. ¿O quién puede decir, Señor, yo ya estoy sano, yo ya estoy pues libre, totalmente libre? Hay cosas que aún nos están atando, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que necesitamos nosotros que esas ligaduras se rompan por completo para hallar un verdadero crecimiento espiritual. Que ya no solamente caminemos, sino corramos en el estado espiritual. Pero ¿qué es esas cosas que nos detienen? Hay cosas que por más que queremos, ¿verdad? Ya no solamente necesitas orar y leer la palabra, sino que aquí entra esta otra alternativa que es el ayuno. Necesito ayunar. ¿Por qué? Porque en el ayuno hay libertad, hay sanidad, Dios ministra nuestras vidas. Es más, en el ayuno se ven involucradas estas tres cosas, porque no solamente venimos en un tiempo de ayuno,
sino que también estamos compartiendo y meditando la palabra. También hay un tiempo de oración, y todas estas tres cosas juntas va a lograr que nosotros podamos hallar la libertad, ¿no?, de aquello que está oprimiendo nuestra alma y no nos deja avanzar libremente a buscar al Señor. Yo estoy seguro que todos nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, pero también reconocemos que muchas veces nos ponemos a pensar y decimos: Señor, como Pablo, ¿no?, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero si reconocemos eso, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Porque aunque todos podemos cometer errores, ¿sabe cuál es lo malo? Lo malo es que el cristiano se conforme. Lo que Dios no quiere es que tú y yo nos conformemos a vivir lo que damos en ese estado. Yo puedo tener miles de fallas, pero yo tengo que reconocer delante de Dios entonces que necesito su ayuda. No me basta con orar, con ayunar, con orar ni con leer la palabra. ¿Qué necesito? Ayunar. Señor, yo voy a ayunar 1 día, 2 días, cuantos días sea necesario, porque yo quiero crecer. Pero hay cosas, Señor, que no me dejan. Aún, Señor, esta carne me lleva a fallarte. Si tú quieres crecer, tenemos que tomar la decisión de disponer nuestro tiempo para ayunar. La iglesia del Señor necesita ayunar. Recuerde que cuando Jesús estuvo en esta tierra, mientras estuvo con sus discípulos, los discípulos no ayunaban, ¿verdad? Pero cuando Jesús ascendió a los cielos, los discípulos ayunaban o no. Sí, porque le dijo que mientras que estaba el esposo, no le era necesario ayunar. Pero llegará el tiempo, le dijo Jesús, que cuando el esposo se ha quitado, es decir, cuando Jesús ya no iba a estar en esta tierra, los discípulos también tuvieron que ayunar, tuvieron que permanecer en la palabra, en ruego, en oración, en súplica. ¿Para qué? Para que lleguen a alcanzar la madurez espiritual, para que ellos se establezcan espiritualmente, sean firmes y puedan cumplir el propósito de Dios. Por eso vemos que después que Jesús asciende a los cielos, vemos un Pedro predicando la palabra, ¿verdad? Lleno del poder de Dios. ¿Pudo crecer espiritualmente? Sí. ¿Qué le ayudó? La palabra, la oración, el ayuno. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Conformarnos? Decir, bueno, sí, un día Dios me cambiará, y nos sentamos ahí y pasan los años, y cuando te pregunten ¿cuántos años tienes en la iglesia? Hermana, yo ya tengo 15 años congregando, y qué bueno, y qué sirves, ¿no? Porque debes estar sirviendo en la iglesia. No, soy pueblo nada más. Lo que no quiere Dios es que nos conformemos. Ahí está lo malo. Cuando entramos nosotros al espíritu de conformismo, damos pie al conformismo, ahí está lo malo. ¿Por qué? Porque llegará el día, dice la palabra del Señor, que Cristo va a venir por la iglesia. Y la iglesia dice que tiene que estar lleno sus lámparas. La iglesia tiene que estar, ¿qué? Preparada para ir con Cristo. Dice, creciendo, dice, constantes en la obra de Dios. ¿Cómo nos quiere encontrar Dios? ¿Sentado en las bancas o trabajando en su obra? Trabajando en la obra de Dios. Para trabajar en la obra de Dios necesito crecer. Y es que a muchos nos conviene como que, no, pueblo nomás, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que todo árbol que no dé fruto va a ser cortado, dice la palabra. ¿Y a dónde va a ser echado? Ay, es dura la palabra, pero la palabra nos sacude. La palabra nos tiene que dar, ¿para qué? Para poder meditar que necesitamos crecer. Si hasta el día de hoy, hermanos, hemos podido nosotros notar, ¿no?,
que de repente no hemos estado creciendo espiritualmente, o de repente creciste y como que te estancaste ahí, algo pasó. ¿Qué tenemos que hacer en ese tiempo? ¿Conformarnos o poder obedecer a lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que crezca espiritualmente. Amén. Dios está diciendo que el pueblo crezca espiritualmente. Está deseando tener hijos e hijas maduros en la fe. Ya no niños fluctuantes, dice. Porque cuando Pablo dijo que había venido, dice, a dar vianda, ¿verdad? Comida sólida al pueblo, ¿con qué se encontró? Con la triste realidad que el pueblo necesitaba ¿qué? Leche. Necesitaba doctrina recién. ¿Por qué? Porque no podía entender la revelación de la palabra. Porque en ellos no cabía el entendimiento, no podían entender la palabra. ¿Cómo los encontró? Bebés espiritualmente. Y el deseo de Dios es que la iglesia crezca. Necesitamos crecer, hermanos, pero necesitamos crecer buscando la presencia de Dios. No hay otros medios que nos puedan ayudar. Así que aprendamos a someternos a lo que nos manda la palabra. Si sabemos que en ella hay vida, sabemos que la palabra no es palabra del pastor, no es palabra del líder. La palabra que se te da, hermano, es palabra de nuestro Padre Celestial. Lo que el Padre nos habla a cada uno de nosotros es porque el Padre desea que nosotros alcancemos su propósito, que alcancemos todas las bendiciones que Dios quiere para su pueblo. Pero necesitamos crecer espiritualmente. Recuerda que Dios dijo en su palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas de tu vida. El deseo de Dios es que seamos prosperados. Esos sueños, esos proyectos que tú tienes, Dios quiere que tú lo alcances. ¿Y por qué no lo alcanza entonces, hermano? Es que a veces nos enfocamos más en lo material, en lo físico, y descuidamos lo espiritual. Porque Dios dijo: ¿cómo prospera tu alma? Necesitamos crecer para la salvación. Necesitamos meditar la palabra de Dios. ¿Sabes, hermano? ¿Cuántos de nosotros nos hemos conformado hasta el día de hoy vivir así? Venimos a este lugar y creemos que solamente por alabar o por darle un tiempo a Dios en el servicio es suficiente. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que el ser cristiano es mucho más. Necesitamos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Amén. Que es Jesucristo. Necesitamos anhelar que ese Jesucristo, su carácter, su palabra, pueda reflejarse en nuestra vida. Cuando Pablo dijo, hablaba como niño, Pablo pudo cambiar la forma de hablar. Pablo tal vez en un tiempo juzgaba, como muchos de hoy de repente nosotros lo hacemos. Pero llegó un tiempo donde Pablo ya no juzgaba a su parecer. ¿Qué era lo que le había ayudado a tener buen juicio, Pablo? La palabra de Dios, el buscar su presencia. Y dice la palabra del Señor que lo que Él desea es que lleguemos, dice, a ser perfectos y cabales, dice la palabra, sin que nos falte cosa alguna. ¿Deseamos eso, iglesia del Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Sabe lo que Dios no quiere? Lo que más le puede doler a Dios es una iglesia que se conforma. Dios puede entender tal vez de que somos débiles en ciertas áreas, pero lo que le puede doler al corazón al Padre es una iglesia que se conforma, que a pesar que tú sabes tu condición y conoces en qué le fallamos a Dios, no hacemos nada
para poder cambiar. Dios ya no quiere niños fluctuantes, ya no quiere vidas que un tiempo puedan alabarle y otro tiempo tengan que hacer doler su corazón. Quiere hombres y mujeres maduros, que aprendamos a amar su obra, amar su palabra. Necesitamos orar. Toma la decisión. Pelea con ese conformismo que hasta el día de hoy ha atado tu vida. Tal vez cada vez que tú te dispones a ayunar, hay algo que se mueve, hay algo que te impide. Toma la decisión y rompe ese conformismo. Si tú, iglesia del Señor, decides hacer eso, tenlo por seguro que Dios hará su obra en nosotros, hará la obra perfecta en tu vida, en la vida de tu familia. Eso que tanto buscas no va a llegar así nomás si no buscamos. Pablo dejó de ser niño porque él no se conformó. Él deseó, y más que desear, lo buscó hasta encontrarlo. Busquemos hasta encontrarlo. Oh, aleluya. Cierra tus ojos, iglesia. Gracias, Padre. Tú nos decías al empezar, Señor, que tú nos conoces, que tus ojos nos miran, conocen nuestro estado espiritual. Tú eres nuestro Padre. Conoces, Señor, nuestro estado espiritual, cómo nos encontramos, qué es lo que nos hace falta. Perdónanos, Padre, si muchas veces sabiendo nosotros, dándonos cuenta de nuestro estado espiritual, nos conformamos. No hacemos nada por cambiar, no hacemos nada por crecer espiritualmente. Perdónanos, Padre. Te pedimos, Señor, mi Dios, que nos ayude, Señor. Ya no queremos ser niños. Yo ya no quiero hablar como niño, dile al Señor. Quiero dejar la crítica, la murmuración. Quiero dejar de juzgar como un niño, dile. Quiero dejar de quejarme, de mirar las debilidades de mis hermanos. Quiero hallar la madurez, papá. Quiero crecer espiritualmente. Quiero fijar mis ojos en ti, dile al Señor. Pidamos perdón al Señor si hemos dejado de orar, o si desde el día de hoy, desde el día que te convertiste, no has podido llevar una vida de oración. Dile, Señor, ahora entiendo por qué no he podido crecer. Necesito, Señor, tu presencia. Ahí tú comprométete con el Padre. Habla con el Señor. Dile, Señor, yo necesito orar. Señor, mi Dios, levántame las madrugadas. Quítame el sueño. Tu espíritu, Señor, sea ese reloj despertador, papá. Es el tiempo, dice el Señor. Este tiempo, dice el Señor, está buscando para que la iglesia pueda llenarse de su presencia, pueda crecer espiritualmente. Pero tienes que tomar la decisión. Dios no puede obrar en un corazón que se cierra. Dispón tu corazón, dile, Señor, yo quiero. Ayúdame. Ayúdame, Padre. Pero pon en tu corazón que antes que termine este año 2023 que estamos empezando, dile, Señor, mi vida tiene que ser distinta. Hay áreas de mi vida que tengo, Señor, que enderezar, Señor, pero sé que solamente tu palabra, solamente la oración, el ayuno va a ayudar, Señor, que yo pueda, Señor, fortalecer esas áreas. Conoce delante de Dios.
si Dios permitió la oración, dejar estos medios, estas armas espirituales, es porque sabe que es necesario, iglesia. Ahora dile al Señor: Señor, haz mi carácter, dile. ¿Quieres ver frutos? ¿Quieres ser ese hombre, mujer maduro? Dile: Señor, ayúdame, Señor, a buscar tu presencia. Ahora dispone tu corazón al Señor. El compromiso lo haces tú con Dios. Hay el Señor que está invitando, iglesia. Todo aquel que pueda oír, dice el Señor. Oiga lo que el Espíritu dice. Hace tiempo, dice el Señor, para la iglesia tiene que levantarse. Anhela de la iglesia que es. Ahora, retomo, diga el Señor. Retomo, Señor mi Dios, ese tiempo de oración, Señor. Retomo ese tiempo de la lectura de tu palabra. Padre, en disponer tiempo, Señor, para poder, Señor, ayudar. Necesito ser libre, poderoso Padre Celestial. Ahora dile al Señor: reconoce. Para mi corazón que reconoce que se humilla y el Señor me dio gracia a su Espíritu Santo. Amado Dios de los cielos, tú vienes, Señor mi Dios, en nuestro encuentro. No hay otro medio si no es con oración, no el Espíritu para conectarse con el tuyo. Ahora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, renuncia a todo espíritu de conformismo. Tú tienes que abrir tus labios, tú tienes que declararse libre, porque Cristo te hizo libre, para que tú puedas ser libre, para que tú puedas hallar una búsqueda espiritual. Ya no hay nada que te impide, porque Cristo pagó el precio. Ahora renuncia, decide tu renuncia, no te conformes a los deseos de este siglo, no te conformes a la manera de vivir. Dile: Señor, yo no quiero ser la misma, yo no quiero ser el mismo, Señor. Ahora yo quiero levantarme, Señor, quiero ser esa mujer, ese hombre sabio, entendido, que habla tu palabra, Señor. Quiero honrarte con mi vida, dile al Señor. Pon ese deseo de orar, pon ese deseo de leer tu palabra, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. No tengas miedo, no tengas miedo a poder tomar la decisión, porque cuando tú decides, dice el Señor, ahí está Dios para respaldar la decisión que tú hagas, porque tú ya no vas a dar una solo, sino que Dios te dará su nuevo espíritu. Ahora toma la decisión. Si el deseo tuyo es honrar al Señor con tu vida, el Señor te necesita crecer. Oh, bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Quiebra ahora, quiebra tu espíritu de compromiso, Señor. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Se quiebra, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Liberta ahora, Padre Santo, poderoso Señor. Toda cadena de opresión cae sobre tu iglesia. Cae ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque has salido como mentiroso. Has salido contigo la iglesia de Cristo. Declaramos la iglesia de Cristo se levanta en este lugar para buscar tu presencia en el nombre de Jesús. Ahora la iglesia correrá, papá. Ahora la iglesia alcanzará el fruto de la madurez, Señor, en nombre de la gloria. Tus palabras, Señor, serán cimentadas en esta generación, en estas vidas, en estos corazones, papá, para que puedan honrarte, poderoso Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh, bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sigue conversando con el Señor aquí. Tú dile lo que tú anhelas, lo que tú deseas.
Señor, harán la obra, Señor, en ellos. Hay vidas que están disponiendo su corazón para buscarte. Respalda su decisión, papá. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora da vida, Señor. Da vida a nuestro espíritu, poderoso Padre Celestial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Porque yo creo, papá, que el mismo Dios que va obrando, Señor, en la obra, Señor Jesús, es el mismo Dios que va obrando en esta casa de oración, papá. Muchas vidas considerarán sus vidas, papá, para ti, amén. Gracias, poderoso Padre Celestial. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias.